Entre el 23 y el 25 de septiembre de 2025, la Tierra fue testigo de una cadena de eventos naturales tan poco comunes que, incluso entre científicos veteranos, hubo silencio, asombro y preguntas abiertas. 2 novas visibles a simple vista, una eyección de masa coronal que impactó directamente a un cometa interestelar, y 2 terremotos de magnitud considerable en el oeste de Venezuela. Cada uno de estos sucesos por separado ya sería notable, pero juntos, en apenas 72 horas, forman lo que ahora se conoce informalmente como el apilamiento de eventos, o simplemente el Event Stack, una coincidencia estadística o la señal de un patrón que aún no entendemos. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. Todo comenzó poco después de la medianoche del 23 de septiembre, hora UTC. En los observatorios de Cerro Tololo en Chile y Sutherland en Sudáfrica, los telescopios de sondeo automático detectaron un repentino aumento en el brillo óptico de una estrella en la constelación de Centauro. Se trataba de una nova, la ahora denominada W1935 Centauri, que alcanzó una magnitud de 5,8, justo en el umbral de visibilidad sin instrumentos ópticos. Las alertas automáticas fueron emitidas de inmediato y, a las 02:12 UTC, la Oficina Central de Telegramas Astronómicos confirmó la erupción. La astrónoma aficionada Gabriela Moya, operando telescopios remotos desde Valparaíso, Chile, fue una de las primeras en fijar el objetivo. Cortes eléctricos y nubes amenazaban con frustrar su sesión, pero insistió. Su informe fue uno de los primeros en confirmar visualmente la nova. Para el amanecer en Europa, las coordenadas del evento ya circulaban por las redes astronómicas globales. Las novas no son simples destellos. Son explosiones termonucleares desencadenadas cuando una enana blanca roba hidrógeno de una estrella compañera. El material acumulado alcanza temperaturas extremas, la fusión se descontrola y se libera una cantidad de energía equivalente a 100.000 veces la del Sol, todo en cuestión de horas. Satélites como Fermi y Swift registraron emisiones de rayos gamma y rayos X, evidencia clara de ondas de choque y aceleración de partículas. Era más que un espectáculo de luz, era una explosión violenta, visible en múltiples longitudes de onda. Mientras los astrónomos observaban esa erupción estelar, los físicos solares tenían otro foco, el Sol. Una eyección de masa coronal, CME, fue lanzada desde su superficie el 24 de septiembre. Detectada por el NOAA Space Weather Prediction Center, SOHO, de la ESA y STEREO, de la NASA, esta nube de plasma solar no solo era intensa, también estaba bien dirigida. Las trayectorias modeladas mostraban que se dirigía directamente al camino orbital de 3I Atlas, un cometa que viaja a más de 60 km ES, y que es solo el tercer objeto interestelar confirmado que entra a nuestro sistema solar. Fue descubierto a inicios de 2025 por el sistema de alerta Atlas en Hawái, y su órbita es fuertemente retrógrada, casi perpendicular al plano de los planetas. No proviene del cinturón de Kuiper ni de la nube de Oort. Su origen es otra estrella. La CME cruzó el trayecto de 3I Atlas dentro de una ventana de 8 horas. Los datos de densidad de plasma y campo magnético confirmaron el contacto. Para el Dr. Stefan Burns, geofísico especializado en interacciones solares, esto fue un experimento natural irrepetible. Nunca antes habíamos presenciado el impacto directo de una tormenta solar sobre un cuerpo interestelar. Según él, el cometa funcionó como una sonda natural, revelando en tiempo real cómo reacciona un objeto alienígena ante el viento solar en su máxima intensidad. Pero el cielo aún no había terminado. Solo 14 minutos después del segundo terremoto en Venezuela, al que volveremos en el próximo capítulo, una segunda nova irrumpió en el firmamento. F7994 Sagittarii, ubicada en la constelación de Sagitario, alcanzó una magnitud de 6,2. Fue captada por telescopios terrestres y confirmada por satélites de alta energía como Integral y Fermi, que detectaron un pico repentino en rayos X duros y rayos gamma. Varias instituciones astronómicas se apresuraron a analizar los datos. Publicaciones preliminares inundaron los servidores científicos en menos de 48 horas, 2 novas visibles sin telescopio en menos de 3 días, una eyección solar impactando un cometa de otro sistema estelar, y en Tierra una secuencia sísmica que no tardó en sumarse a la lista. Las probabilidades de todo esto ocurriendo en una misma ventana de 72 horas son menores al 0,1%, según cálculos conservadores. Las estadísticas son claras. Normalmente se detecta una nova visible cada 1 o 2 años, a veces ninguna. La probabilidad de ver 2 en 3 días ronda el 0,02%. Las regiones occidentales de Venezuela experimentan un sismo de magnitud 6 aproximadamente cada 2 o 3 años.
Tener 2 en 6 horas es, según el Servicio Geológico de EEUU, un caso en 10.000. Añade el impacto solar a un objeto interestelar y estamos hablando de un evento de borde estadístico. Este tipo de combinación es lo que algunos científicos llaman Poisson Clustering, un concepto estadístico donde los eventos raros, por pura aleatoriedad, a veces se agrupan inesperadamente. El fenómeno no implica conexión causal, pero sí una coincidencia extrema. Por eso, términos como 72-hour stack están ganando uso informal entre astrofísicos, sismólogos y modeladores de datos. La clave no es que los eventos estén conectados físicamente. Una nova no provoca un terremoto. Una tormenta solar no quiebra placas tectónicas. Pero cuando lo improbable sucede 3 veces seguidas, el patrón, aunque ilusorio, exige atención. Y mientras los datos astronómicos llegaban desde satélites y telescopios, el suelo venezolano también emitía su propia señal. Ondas sísmicas sacudían la corteza terrestre justo cuando los cielos ardían. La conexión no era física, pero la sincronía temporal era difícil de ignorar. Con eso la mirada ahora baja del cielo a la Tierra. Mientras el cielo brillaba con explosiones estelares y tormentas solares, la Tierra bajo los pies de Venezuela comenzaba a moverse. A las 22:21 UTC del 24 de septiembre, un sismo de magnitud 6.2 sacudió la localidad de Menegrande, en el estado de Zulia. El epicentro fue poco profundo, apenas 7,8 kilómetros de profundidad, lo suficiente para que la energía llegara con fuerza a la superficie. El evento fue registrado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, y confirmado también por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS. Eran las 6:21 de la tarde, hora local. Las familias estaban cenando cuando las paredes comenzaron a crujir y los objetos a caer. La electricidad falló en varias zonas. Las estaciones de radio interrumpieron su programación habitual con boletines de emergencia. En pueblos cercanos como La Concepción y El Venado, la gente salió corriendo a las calles aturdida por la sacudida. Aunque breve, el sismo fue lo bastante intenso como para dejar grietas en edificaciones, tumbar postes de luz y generar pánico generalizado. Menos de 6 horas después, a las 03:51 UTC del 25 de septiembre, otro temblor golpeó la misma región. Esta vez la magnitud fue de 6.3, con un epicentro a 14 kilómetros de profundidad. La ubicación coincidía casi exactamente con la del sismo anterior. Zulia se despertó sobresaltada en plena madrugada. FUNVISIS lo catalogó como un evento secuencial, parte de una serie de rupturas conectadas dentro de un mismo sistema de fallas. Hubo réplicas inmediatas, incluyendo una de magnitud 5.8 cerca del amanecer. Los hospitales en la zona ya estaban saturados tras el primer temblor. Ahora enfrentaban una emergencia doble. En el Hospital General de Cabimas, el personal médico improvisó áreas de triaje en los estacionamientos. Solo 3 quirófanos estaban operativos. La electricidad era intermitente y las reservas de agua comenzaban a agotarse. Se activaron protocolos de emergencia. Los pacientes más graves fueron trasladados a áreas al aire libre, bajo sombra, mientras voluntarios sostenían bolsas de suero con las manos. Una de esas voluntarias era Marisela Rivas, enfermera jefe que había terminado su turno justo antes del primer sismo. Regresó de inmediato al hospital para ayudar en la coordinación. Cuando ocurrió el segundo terremoto, ya estaba en plena operación, organizando ambulancias, dando instrucciones al personal y calmando a los pacientes. Ante la caída de las comunicaciones por radio, el hospital recurrió a grupos de WhatsApp para coordinar con autoridades y pedir ayuda. Rivas grabó mensajes de voz enumerando lo más urgente: antibióticos, linternas, insumos básicos. Pacientes eran colocados sobre lonas de colores, según la prioridad de atención. Escuelas enviaron colchones y mantas. Comerciantes locales donaron alimentos y agua potable. Bajo luces de emergencia, los médicos realizaban suturas, estabilizaban fracturas y atendían traumatismos. El hospital se convirtió en mucho más que un centro médico. Era ahora el nodo principal de información, coordinación y supervivencia. Desde el punto de vista geológico, la secuencia sísmica encajaba en un patrón conocido. El occidente venezolano se encuentra sobre la zona de interacción entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, una franja tectónica activa caracterizada por fallas complejas y acumulación de tensión a largo plazo. Según estudios de la Universidad de los Andes, el primer sismo liberó presión acumulada en un segmento de falla, y ese cambio redistribuyó tensión hacia un segmento adyacente, lo que habría provocado el segundo. Este comportamiento es consistente con la llamada ley de Omori, que describe cómo, después de un terremoto principal, las réplicas tienden a disminuir en frecuencia con el tiempo, aunque los primeros eventos posteriores pueden ser muy significativos. En este caso, los sismos fueron tan cercanos en tiempo y ubicación que algunos expertos los consideran parte de un mismo proceso de reajuste tectónico.
El sistema de fallas o Cancón, una de las estructuras sísmicas más activas de la región, fue identificado como responsable del evento. El monitoreo satelital detectó desplazamientos superficiales en varios puntos, confirmando el movimiento lateral entre las placas. Desde Fumbisis se reiteró que estos sismos, aunque inusuales por su cercanía temporal, no violaban ningún patrón geológico esperado. Pero el contexto global hacía difícil ignorar la coincidencia. Mientras los sismógrafos vibraban en Zulia, los satélites registraban una nova en Sagitario. Mientras se levantaban carpas médicas, un cometa interestelar era alcanzado por una tormenta solar. Y aunque los científicos aclaran que no existe ninguna relación física directa entre una eyección de masa coronal y un terremoto, el apilamiento estadístico de eventos improbables se volvió un tema ineludible. Especialistas de distintas disciplinas lo explican así. El cerebro humano busca patrones, incluso donde no los hay. Pero la estadística tiene su propia lógica. A veces la naturaleza agrupa rarezas por pura probabilidad. Y cuando eso ocurre, surgen las dudas, los titulares, las teorías. No porque haya un vínculo oculto, sino porque la coincidencia nos obliga a mirar más de cerca. Lo extraordinario de esta semana no es que todo esté conectado, dijo un geofísico consultado por medios internacionales, sino que haya ocurrido todo a la vez de forma tan compacta. Un recordatorio de que la rareza también tiene espacio en el mundo natural. En los días siguientes, el debate no giró en torno a causas ocultas ni teorías alarmistas, sino a preparación. ¿Estamos observando lo suficiente? ¿Estamos comunicando bien los riesgos? Los ciclos solares continúan. Las fallas tectónicas no se detienen. Y cometas como 3I Atlas siguen su curso más allá de nuestro control. La gran lección, coinciden los expertos, no es buscar conexión donde no la hay, sino mantener una vigilancia seria, fundamentada en datos, no en narrativas apocalípticas, porque tanto la tierra como el cielo siguen sus propias reglas. Reglas que a veces se cruzan, no por destino, sino por estadística. Y cuando eso pasa, vale la pena prestar atención. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte.